dudas. Así no Dale. tienen... Yo ya lo estoy viendo, Dale, si profe. podés, Cuando profe. me dijiste que los mire, ya lo estoy viendo. Claro, así hacemos más fácil y si alguno no lo está viendo. No, les decía, nos queda hoy terminar la clase 5, que vamos a charlar un poquito del cierre de UML. Nos quedan 2 clases, la del 21 y la del 28, donde vamos a arrancar y vamos a ver, digamos, el tema de interfaz gráfica, ¿sí? Que sería todo lo relativo a cómo creamos una aplicación JavaFX, ¿sí? Con ventanas, con botones, con un montón de situaciones. Y lo único que hacemos es, al modelo que tenemos creado hoy en día, que venimos haciendo en la práctica, le ponemos una capa, que son las vistas, ¿sí? Y los controladores, que son los que van a comunicar a esa vista que vamos a hacer, en Linux o en Windows, lo mismo, es una aplicación con ventanas y botones, y el controlador, que es lo que va a realizar la conexión entre esa ventana y nuestro modelo de clase, ¿sí? Para que cuando nosotros, por ejemplo, cargamos los datos de una persona y ponemos guardar, en ese momento se genere un objeto de tipo persona, por ejemplo, y en cada uno de sus atributos se guarden los valores que ingresé en la ventana, ¿sí? Obviamente a través de los métodos get y los métodos set, se recupera y se carga, digo, todo lo que quiera, pero digo, va a ser muy interesante porque ahí aprendemos cómo conectar una vista con un modelo, y el año que viene lo que vamos a hacer es, a esta vista, que es de tipo aplicación de escritorio, digamos, la dejamos de usar y le ponemos una página web arriba, ¿sí? Como para conectar a nuestro modelo con una página web. Eso es lo que van a hacer el año que viene en POO, para poder tener como resultado final una página web con el modelo actual de Java que van haciendo, ¿sí? Después, en la semana del 1 de noviembre, van a tener el primer parcial, ¿sí? Algo muy importante a tener en cuenta es que casi seguro va a ser los jueves. Si lo podemos tomar remoto, lo vamos a tomar el jueves a la 1, así se conectan todos con la metodología de siempre, lo descargan, lo hacen y lo entregan, ¿sí? Porque nuestra idea es que durante noviembre, acá viene un detalle muy importante, el alumno que apruebe el primer parcial, la cursada la terminó, ¿sí? Cuando ustedes la semana del 1 aprueben el primer parcial, terminaron. Pero ¿qué va a pasar con la práctica durante noviembre? Durante noviembre vamos a estar trabajando en la práctica, aprendiendo a realizar estas interfaces gráficas y a conectarlas con el modelo. Por lo tanto, como siempre les sugerimos, no importa que hayas aprobado el parcial y sacado la cursada, sino que te recomendamos que continúes haciendo la práctica para continuar aprendiendo a manejar interfaces gráficas. Primero, porque te va a servir para el año que viene, y segundo, porque siempre algún tema de esos entra en el final. ¿Se entiende más o menos? ¿Alguna pregunta, algo que se les ocurra? Sí, o sea que la parte de la unidad 6 no entraría en el parcial, digamos. Claro, digamos, la parte de interfaz gráfica, ¿sí?, no entra en el parcial. Antes, hasta antes de la pandemia, digamos, el examen era teórico-práctico, lo que hacíamos era, poníamos alguna pregunta de teoría, ¿sí?, pero porque todos ustedes estaban en el salón, digamos. Hoy en día, para terminar este año, si lo tomamos remoto, va a ser un ejercicio, que no va a incluir interfaz gráfica, porque esos ejercicios son bastante largos, entonces se complican para
para poder tomarlos en un examen, ¿sí? O sea que la teoría 6 no va a estar incluida. Sí, obviamente vengan al día con la práctica, porque se va a tomar hasta el último ejercicio de la práctica de octubre, ¿sí? Hasta cuando vengan ahí va a incluir. ¿Alguien que quiera preguntar algo más? ¿Alguna duda? ¿Cómo sería la modalidad del parcial? Igual que NIO, o sea, un ejercicio, después alguno otro de patrones, o cómo va a ser. Mirá, si nos dejan hacerlo remoto, para que las dos sedes y todos los que todavía siguen con algún problema de movilidad por este año, va a ser 2 horas, un ejercicio en la plataforma, práctico, lo hacés y lo entregás. ¿De qué tipo de ejercicio estamos hablando? Y algún ejercicio tipo los de la práctica 4 o alguno que lleguen a ver en la práctica 5. ¿Sí? Porque la práctica 5 la van a llegar a ver porque faltan 15 días. ¿Está bien? Usando streams, todo lo que aprendimos, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo lo que les diría es tomar como referencia los que vean en la práctica 4 y lo que alcancen a hacer de la práctica 5. El que rinda el recuperatorio ya va a tener la práctica 5 completa para incluir, ¿sí? Pero los ejercicios son con colecciones, con stream y con ese tipo de cosas. La ventaja que tienen ustedes, si lo podemos hacer así remoto, que nada, están en su casa, tienen todo el material al alcance y bueno, tienen todos los recursos disponibles que puedan, ¿sí? Una pregunta, Chino. Diga. ¿Nos tenemos que saber más patrones que la otra vez? ¿O solo con saber los básicos está bien? No, para el parcial no, y te digo por qué. Porque no tiene sentido que yo te haga una pregunta teórica si vos tenés todo el material. ¿Entendés? No, pero yo te digo en el ejercicio. Exactamente lo que vean en la práctica. No les vamos a tomar ningún patrón raro o distinto a los que hagan en la práctica. ¿Está bien? Ah, ok, entonces el builder que lo usamos en una práctica puede ser que Sí, esté el ejercicio. sí, sí. Ah, ok. Ustedes se tienen que guiar así. Cualquier ejercicio de la práctica, de forma muy similar, puede ser el parcial. Y tu pregunta está buena para aclarar porque nosotros vimos un montón de patrones en forma teórica que lo fuimos charlando, nada, para que ustedes vayan conociéndolo. Ahora, como vos me decís, ¿qué patrón puede incluir? Cualquiera que hayan utilizado en la práctica. ¿Está bien? Por eso el builder lo usaron. Pero digo, si no lo usaron en la práctica, no va a estar incluido, obviamente, porque el tema patrones vieron que es medio que lleva su tiempo, entonces no podemos darte a implementar un patrón que nunca hayas probado en la práctica. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bien, ¿alguna preguntita más? ¿La teoría termina, profe? Nosotros tenemos las 2 clases teóricas y después durante noviembre, en el horario mío, me dedico a tomar los exámenes. O sea, no va a haber clase teórica, pero en el horario mío usamos para los exámenes, simplemente con el objetivo de que no pierdan clases de práctica. ¿Sí? Entonces, una vez que ya pasa el parcial, que estamos viendo la parte gráfica, ahí tampoco hay teoría. Es que a la otra semana tenés el parcial. Fíjate el cronograma que estamos mirando, a la otra semana tenés el parcial. ¿Te das cuenta? Fíjate que terminamos la semana. Espera que me quedo acá atrás. Terminamos la semana el jueves 28 es la última teoría, y el jueves 4 de noviembre ya tenemos el parcial. Listo, listo. Sí, yo les diría que 90%, 95% es jueves 4 de noviembre. Ambas sedes. ¿Cómo? En ambas sedes, sí es virtual. Exacto, Si no, nuestra idea es a la 1, todos los alumnos de Junín o de Pergamino o del lugar que sea.
Sí, porque todavía sigue habiendo, vieron muchos problemas de movilidad o de trasladarse, o gente que por ahí se le complica porque no está alquilando. Entonces, si nos dan permiso, que ya lo pedimos, mantenemos la misma modalidad hasta terminar la materia. ¿Sí? Profe, una Bueno, consulta. sí, decime. ¿Por dónde van a avisar cómo va a ser el parcial? Porque por ahí el de Yo aviso les no estamos usando aviso. mucho. Ah, bueno, Sí, ok, sí, perfecto. les voy diciendo yo en la teoría y obviamente lo vamos a publicar en la plataforma. Ah, dale. Sí, porque en la plataforma están usando mucho los avisos. Creo que solo hay 3 avisos, pero bueno. No, yo les voy contando, les voy transmitiendo, como todavía no tenemos ninguna edición, pero yo les diría 95%, jueves 4 de noviembre, a la 1 se conectan y lo hacemos. Pero nada, después lo vamos charlando bien, quédense tranquilos. Igual, yo insisto con lo mismo. El secreto de hacerse un buen programador Java es la práctica. ¿Sí? O sea, nosotros en la teoría vamos charlando, vamos presentando temas, vamos guiándolos, pero el secreto es que te salgan los ejercicios de la práctica. Y para ustedes, la clase de hoy, ahí están viendo, ¿no? La diapositiva de UML, que ahí me quedó compartida. Sí, sí. Bien, yo por las dudas que no hubiera cambiado. Yo les decía, digo, para uno convertirse en un buen programador es fundamental, obviamente, conocer muy bien el lenguaje Java, conocer muy bien el IDE, pero previo a todo eso, para uno poder pensar una solución y poder ser parte de un equipo de trabajo de programación, tiene que hacer un buen diseño UML. Y cuando nosotros hablamos de hacer el UML, como vamos a ver en esta clase que les vamos a contar algunos diagramas, digo, hay un montón de diagramas involucrados que no son solamente el diagrama de clase, ¿sí? Ustedes con el avance de la carrera los van a ir viendo y los van a ir conociendo en otras materias, ¿sí? Pero es importante que ustedes entiendan que el único diagrama que existe no es el UML, perdón, el diagrama de clase, sino que hay un montón. Ahora, ¿a ustedes qué les parece? Si yo ya pierdo una buena porción de mi tiempo haciendo el diagrama UML, ¿cómo hago para hacer todos los tipos de diagrama que hay? Bueno, en las empresas grandes, en las organizaciones tipo las que hay en Capital o en el extranjero, hay equipos que se especializan en hacer todo este tipo de análisis y generar toda esta información en diagramas, ¿sí? Por eso los proyectos grandes son con un costo muy alto porque se invierte mucha plata en toda esta parte de diagramas y análisis. Obviamente, en general, hacer esa parte les debería asegurar a la empresa o a la organización, digamos, que uno pueda generar un mejor software. ¿Por qué lo digo así como entre comillas? Porque muchas veces grandes proyectos han fracasado porque después se atrasan, los requerimientos cambian por la política, por los convenios, por la corrupción. Por más que uno haga 50 millones de diagramas, a veces tu proyecto termina yéndose a los caños, ¿sí? Bueno, vamos a centrarnos un poquito en el repaso, ya estamos como cerrando toda la parte de diagramación. Tengan en cuenta que cuando hablamos de UML, para el que no se lo acuerda cuando lo presentamos rápidamente el año pasado, es lo que dice acá la diapositiva, ¿sí? Es en sí como un lenguaje de comunicación, ¿sí? ¿Para qué se inventó el UML? Ustedes acuérdense, para que todos los programadores y analistas de todo el mundo encuentren una forma única de realizar estos diagramas, cosa que si yo se lo paso a una persona que habla otro idioma también lo pueda comprender. Entonces de ahí la importancia de
que se sentaron a generar esta metodología. Siempre la idea es un lenguaje único y generar una división del problema en tareas. Ahora, ¿cuántos diagramas UML hay? O tipos de diagrama, hay un montón. ¿Sí? Ustedes con nosotros están viendo el diagrama de clases, pero fíjense que ahí estamos nombrando simplemente algunos más. ¿Sí? Por ejemplo, el de caso de uso muestra otro tipo de relaciones, el de iteración, digo, cada uno representa una forma de analizar el problema desde otra mirada. Por ejemplo, el diagrama de secuencia, lo que va marcando es cuando hago clic en este botón, me lleva acá, cuando hago clic en esta parte, si pongo atrás voy por este camino, va siendo, por ejemplo, como un camino con flechas. Por eso le digo, cada diagrama marca una parte distinta. Son interminables. ¿Sí? Fíjense, acá tienen otros más, cómo los objetos cambian de estado. El diagrama 6 ya va más orientado a la implementación, y así podríamos nombrar algunos más todavía. Toda esta cantidad de diagramas, ustedes los van a ver en las materias que tienen desde tercero hasta quinto. Y les diría que con alguna materia hasta van a renegar un poco aprendiendo el uso de estas herramientas. Así que bueno, es algo con lo que van a convivir y, por decirlo de alguna manera, no se van a sacar de encima rápido. Bien, el diagrama de clases, que es nuestro problema, digamos, en esta materia, ya llevan ustedes todo el año haciéndolo. Vamos a tratar lo que tenemos que lograr cuando ustedes ya lo están haciendo en la práctica y cuando lo hagan para rendir la materia, ya tenemos que lograr un diagrama de clases muy pulido, ¿sí? Con las flechas como corresponden, la punta de la flecha, tenemos que apuntar a definir correctamente los atributos, a ponerle nombre a las relaciones, digo, a que sea algo que me permita encontrar en ese diagrama toda la información. Por ejemplo, ¿qué software usan ustedes para hacer el diagrama diagrama de clases? El IntelliJ que lo hace, profe, creo. Sí, algunos pueden usar IntelliJ. ¿Alguien qué otra cosa o qué otra herramienta se instaló? El que usa Fede, Lucidchart. Bien, ¿alguno usa otra más? Yo lo Yo hago en estoy usando papel. la página esa, diagrams.net. Bien, Diagrams. La de papel, ya tratemos de eliminarla. ¿Qué más? Yo usaba el NClass, pero ese era más para C#, pero también tiene para Java. Claro, a ver, siempre acuérdense que cuando yo hablo de un software que permite hacer diagramas de clase, en general el diagrama de clase es independiente del lenguaje. O sea que a lo mejor vos lo usabas mucho para C#, porque ya trae algunas cosas, pero es como decir, sirve para cualquier lenguaje. Después tienen, fíjense que ya nombraron como 3 o 4 opciones. Y hay más de 20. ¿Sí? Nosotros a veces también hemos usado el largo, con otros chicos usamos el draw. Digo, hay un montón de herramientas para graficar. El resultado tiene que ser el mismo. Lo que sí, traten ya hoy en día de no hacer el diagrama en papel. Porque no lo puedo guardar. Si lo tengo que modificar, se me complica. Digamos, se lo tengo que pasar a alguien para que lo continúe, también tampoco lo puedo hacer. Digo, traten ya de diagramar con alguna herramienta. No interesa cuál. Por eso les pregunté un poco cómo estaban dispersos en lo que les gusta. Digo, lo pueden hacer con cualquier cosa, incluso hasta con el Word. No es estrucho, digamos, pero con el Word puedo agarrar los cuadraditos y agarrar la flecha, las formas que tiene y poder hacer el diagrama. ¿Sí? Entonces digo, ya traten de buscar alguna herramienta de las específicas para hacer diagrama como ustedes nombraron.
Insisto, hay más de 20. Traten de elegir alguna que sea gratis y listo. Si no saben qué buscar. Acuérdense que modelamos las clases, obviamente como lo estamos viendo acá. ¿Qué nivel de detalle podemos poner en el UML? Nosotros lo que le vamos a pedir el año que viene, cuando ustedes estén cursando PO, un nivel de detalle ya bastante interesante. Fíjense cómo tienen acá en esta diapositiva, donde los atributos ya indican el nivel de accesibilidad. Obviamente es para el ejemplo, ¿no? Pero tenemos públicos, tenemos privados y tenemos de tipo package. Y los métodos también tienen el nivel de accesibilidad. Y lo que se le podría agregar como detalle es que especifiquen, si es necesario en el diagrama, la cantidad de parámetros que reciben, ¿sí? Pero ahí, fíjense que ya lo tenemos bastante aclarado con el tipo de datos. Ustedes cuando están armando los diagramas en la práctica, ¿qué nivel de detalle le están poniendo a una clase? ¿Se asemejan a este ejemplo? ¿Le ponen más? ¿Le ponen menos? No, yo creo que incluso un poco más. Bien. ¿Hay algún otro ejemplo? ¿O algún otro que quiera hablar, Diego? Yo en vez de cadena le pongo string. Claro, pero eso porque te lo hace solo, viste, también la herramienta a veces. Le ponen el tamaño también como tiene acá. No, eso Yo nunca, le creo. pongo string nomás. Bien, ¿y con los métodos cómo lo manejan? ¿Ponen los parámetros o algo o los dejan más o menos como acá? Algunos sí, Por ahí. algunos no. ¿Cuál es el uso que ustedes hacen de los diagramas que arman? ¿Los usan ustedes mismos? ¿Estamos de Claro, yo acuerdo? primero. Sí, sí. Claro, digamos, ustedes hacen el diagrama y después sobre el diagrama programan. ¿Ustedes en algún momento se pusieron a pensar qué pasaría si ese diagrama me lo dan a mí, por ejemplo, o se lo dan a un compañero para que lo programe? No. Tiene que ser claro. Claro. Sí, justo repetimos la misma palabra, pero digo, sí, exactamente, tiene que ser claro. ¿Por qué me gusta, digamos, pensarlo así? No estoy hablando para la práctica, sino para la vida real, digamos. Ustedes siempre piensen que el UML que ustedes hacen, más una pequeña explicación, ustedes se la tienen que poder pasar a algún compañero, digo, o a otro programador, y decirle, toma, acá tenés el diagrama de lo que tenés que hacer, implementalo. ¿Y qué le tendría que pasar a esa persona? Que me tenga que preguntar la menor cantidad de cosas. ¿Está bien? Entonces, ya el detalle de aclarar el tipo de dato en el atributo, ¿qué es lo que logra? Que no me tenga que preguntar, che, ¿y esto qué tipo de dato le pongo? ¿O de qué tamaño lo hago? ¿O lo decido yo? ¿Sí? Esa es la inquietud que ustedes tendrían que tener. ¿Sí? Siempre decir, che, este diagrama, si se lo paso a mi compañero que está acá al lado, o a otro cliente o a otro compañero de la empresa, lo va a entender, me va a tener que preguntar mucho, o con 2 o 3 preguntitas nada más que haga, él ya va a poder salir programando. Yo lo pensaría de esa manera para ver si voy encaminado en un diagrama que sea correcto, ¿sí? Que me ayude. ¿Se entiende a lo que voy, no? Sí, sí. Sí, sí. Claro, siempre traten ustedes de despegarse de que son los que analizan y que son los que programan. Entonces piensen, si se lo tuvieran que mandar a alguien, cuáles serían los problemas que tendrían. Entonces, eso a veces te genera que te pongas a pensar y digas, no, mira, la verdad que necesito una aclaración o que me está faltando información. Vieron que cuando, a ver, esperen que estoy pensando cómo decirlo.
cuando yo realizo un OML se le pueden poner esas etiquetitas de texto a las clases o algún tipo de comentario como para aclarar algo más. ¿Sí? Eso lo han visto, que uno le puede aclarar o agregar algún comentario y ese tipo de cosas. Como la que dice código P ahí, ¿sería? Claro, exactamente. Pero aparte, en la parte de abajo de la clase, o en algunos diagramas, algunas herramientas, te permiten poner etiquetas de texto, donde uno puede poner una aclaración o un comentario. ¿Sí? Pero bueno, ahora lo vamos a ver si lo tenemos. Bueno, acá está el nivel de accesibilidad. Obviamente el público para los atributos no lo tendríamos que usar nunca, ¿no? Acá estamos hablando de ejemplos. Y para los atributos o para las operaciones, acuérdense que es muy importante, si pueden, agregar el tema de los parámetros. ¿Sí? La cantidad y el tipo de dato es importante porque me da una sensación de que sé lo que tengo que hacer. Después me salté esa parte de texto para ir mirando los dibujitos. Después está el tema, si uno lo quiere complementar un poquito más, que esto también ya el año que viene lo vamos a tener que ir puliendo, que se puede poner sobre la flecha ese nivel de cardinalidad, ¿sí? Que indica las relaciones. Fíjense, si le pongo un número, es la cantidad, si le pongo un asterisco, es como dice ahí el segundo caso, de 0 o más. Si pongo dos números separados por los puntitos, es de 0 a 1, que yo puedo poner de 5 a 10, puedo especificar un rango o una cantidad, ¿sí? Como dice el de abajo de todo. ¿Tá? Entonces yo puedo, mediante la flecha, cuando marco una relación entre dos clases, puedo representar con esos números la cantidad de objetos que yo presumo que va a haber en esa relación. ¿Sí? ¿Eso en qué va a impactar? Por ejemplo, si esa flecha se refiere a crear un vector que contenga esa cantidad de elementos, ya sé el tamaño del cual lo tengo que declarar. Estoy inventando un ejemplo. O si es una colección común, yo por ahí puedo saber que cuando ya tiene 4 elementos no tengo que aceptar el quinto. Digo, esa cardinalidad o multiplicidad en la flecha me ayuda para tomar ese tipo de decisiones a nivel de programación. Lo cual lo hace un poquito más complejo el diagrama, pero es un valor interesante. ¿Sí? Profe, Después tenemos, esperen que me quiero manejar por los dibujitos si no nos perdemos. El tema de asociación, acuérdense que es cuando yo marco con esta flecha, como ven en el primer caso, donde ahí lo único que estoy diciendo es que la cuenta conoce al dinero. Ahora, si yo no le pongo flecha, acuérdense que es bidireccional al momento de implementarlo. ¿Qué quiere decir ahí abajo que no tiene la flecha? ¿Cómo lo implementarían la relación entre cuenta bancaria y cliente? Sería que cuenta tiene un cliente y cliente tiene una cuenta. Exactamente. Es que, digamos, tal como vos lo explicás, digamos, se conocen mutuamente. O sea, la cuenta sabe quiénes son los clientes que la poseen, pero si me paro en la clase cliente y quiero saber de qué cuenta es titular, también puedo ir para el otro lado. ¿Sí? Es como que toda asociación bidireccional es como que la información está repetida, ¿sí? Como que puede ir para un lado y para el otro. En cambio, si yo me paro en el primer diagrama, yo lo que puedo decir es, una cuenta sabe cuánto dinero posee. ¿Sí? Ahora, si yo me paro en la clase de dinero, no puedo saber ese dinero a qué cuenta pertenece. ¿Sí? Porque la relación es de cuenta a dinero. Digo, nosotros todavía estamos
en un proceso de aprendizaje y de pulido hasta el año que viene, ¿sí? Pero fíjense que una simple punta en una flecha me modifica absolutamente la idea de esta relación. Se estarán dando cuenta, me imagino. Me faltó esa flechita del lado derecho en la primera y es bidireccional, lo cual me puede generar que se me deforme la idea al momento de programar. Profe, Sí. em, en la relación, si ponele que una clase tiene una colección de frutas, ¿hay que indicar si es tipo un vector o lista o solamente poner frutas y la cantidad de números, o sea, de objetos a guardar? A ver, no te entendí. Claro, Preguntámelo de nuevo para... en la relación, cuando ponele yo quiero guardar una colección de frutas, Sí. ¿tengo que indicar si es un vector o una lista o solo poner frutas? No, ahora ya te entendí. Suponete la relación entre cuenta y cliente, por eso volví la diapositiva atrás. Esta relación, yo la estaba marcando con el dedo como si ustedes me vieran. Esta relación me va a indicar que yo acá puedo tener una colección en el medio, ¿sí? Porque la cuenta tendría una colección de clientes. Hasta ahí voy con tu pregunta. Ahora, vos me decís si yo tengo manera de indicar qué tipo de colección usar. ¿Está bien la pregunta? Claro. Bien. En el diagrama no hay manera de decir, quiero que uses un vector, quiero que usen un hash set. ¿Me entendés? No hay manera. Lo que sí, los diagramas a nivel profesional están acompañados de un documento con un montón de especificaciones y aclaraciones, y ahí se puede indicar. Lo que pasa que es un terreno, está muy buena tu pregunta, porque es un terreno medio, ¿cómo te podría decir? Medio escabroso. Es como que, a ver cómo te lo puedo tratar de explicar en una empresa grande. Es como que el equipo de diseño llega hasta acá. Imagínense hasta lo que estamos viendo. Y es experto en el diseño. Ahora, es como que no se quiere meter a nivel de indicarle al programador lo que tiene que hacer. ¿Se entiende? Sí, porque esas cosas se las dejan al otro equipo. Exacto. Ahora, desde hace muchos años, mirá qué buena tu pregunta, digamos, ¿dónde me derivó? Desde hace muchos años existe un rol en las empresas que se le llamó, estoy hablando hace más de 10 años que se empezó a usar, hay un rol que se llama arquitecto de software. Arquitecto de software. Que lo que hace el tipo es un nexo entre el equipo de diseño que hace esto y el equipo de programación. ¿Y su rol cuál es? Es sugerir lo que hay que usar. Entonces el arquitecto te dice, mira, a grandes rasgos estoy hablando, ¿no? Digamos, el arquitecto te dice, mira, lo que vos tenés que usar para programar este diagrama que te dieron es, te recomiendo tal lenguaje, porque en el mercado está muy bien, te recomiendo que lo implementes así, seguramente opinará a nivel de qué colección usar o qué decisión tomar, digamos. Ese rol del arquitecto es el que asesora a la gente de software, ¿sí? Así como de nexo. Pero si no, los equipos como que no se meten uno en el otro, ¿me entendés? Está bien, perfecto. Y pensá también que es muy difícil que un equipo de programación critique un diagrama que recibe. ¿Se entiende? O sea, Sí. vos programás lo que dice el diagrama. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se producen esas situaciones, como que el equipo de diseño te dice, y si vos no sabés lo que quiere el cliente, vos hacés lo que yo te digo, ¿me entendés? Entonces ahí
en las organizaciones hay como que mucho respeto entre una unidad y la otra, y de última, esos errores de un análisis incorrecto se verán en la etapa de testeo, cuando empiecen a testear y el software no haga lo que el cliente pretende. Parece mucha política o mucha burocracia, pero es como que cada uno respeta su quinta y no trata de meterse en la del otro, porque si no, imagínense que serían unas guerras interminables. ¿Está bien? Así que Y si muy a vos te buena. dan un UML que no tiene sentido, vos tenés que hacerlo igual, sin importar lo que Y lo te que dicen, pasa ¿no? que, claro, porque se dice o se piensa que vos como programador no estás preparado para decir si tiene sentido porque no interactuaste con el cliente para saber lo que quiere, ¿entendés? Queda todo en lo que vos pensás, pero más arriba es otra A cosa. ver, piénsenlo más fácil, miren. Como yo siempre les digo, ustedes comparen el software con la construcción de una casa. Tú imaginate el albañil. Yo soy el albañil. Y agarra un plano y me dice, mira, al lado de la cocina va la puerta del baño. Y vos decís, pero la pucha, ¿cómo voy a ir de la cocina al baño? Estoy cocinando y voy a entrar al baño. Y vos por ahí le preguntás al arquitecto y el arquitecto dice, ¿y a vos qué te importa? Si el cliente lo pidió así. ¿Entendés? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Es sí, como sí. que el albañil, que somos nosotros los programadores, yo respeto el UML porque el equipo lo definió así. Chao. De última, el día que lo testeen y se den cuenta que el baño al lado de la cocina, la verdad que traía un montón de problemas, y bueno, habrá que romper, cerraremos la puerta y la abriremos por otro lado. ¿Se entiende? Pero si no, todos esos cuestionamientos en las empresas grandes generan unos quilombos de roce, de ego, de crítica que generan muy mal ambiente laboral. ¿Qué pasa? No tengan duda, que pasa, debe pasar por todos lados. Pero bueno, es lo que hay. ¿Vieron cuántas cosas hay que, que afectan nuestro trabajo y no tienen nada que ver con ponerse a programar o saber más de Java o menos? ¿O no? Sí, sí. ¿Y eso pasa relativamente siempre o casi nunca? Esos roces. Y de todo hay en la vida real. De todo, de todo. Pregúntenle a Federico y a Nelson también, que ellos trabajan dedicándose también a estos temas. Sí, a veces hay, a veces no hay, digo, hay de todo. Bueno, ¿Eres Ellos son arquitecto o programadores, programador? ¿no? Eh, ¿cómo? lo mismo que él, pregunté si ellos son de arquitecto o de programador. Mirá, de Nelson no conozco mucho lo que hace en Buenos Aires, sí sé que él cumple un rol similar al del arquitecto, por lo que él cuenta y por cómo él firma determinados mails y todo que pone arquitecto. Y Fede está encargado en la consultora de acá de Junín como encargado así de coordinar proyectos, pero no sé bien qué rol. Pero sí, Fede es encargado de equipos de programación. Bueno, continuemos con el diagrama. Les decía, si yo tengo esa relación entre cuenta y dinero, lo que representa es lo que yo estoy poniendo abajo, ¿sí? Al momento de programarlo. Es que la clase cuenta va a tener adentro un atributo de tipo dinero. ¿Sí? Siempre sepan cómo traducir ese diagrama a programación. Puede ser un atributo que sea un atributo único, porque si es una relación 1 a 1, o puede ser una colección, en el caso como este, que la cuenta tiene adentro mucho dinero, o puede tener de un peso a muchos. ¿Sí? Pero siempre, cada flecha, ustedes tienen que entender que esto que yo estoy viendo acá termina siendo algún atributo en el código de programación. Así es como el programador baja esas flechas a la vida real, digamos. Si en el diagrama lo pones como abajo, estaría mal, ¿no? ¿Cómo? Si lo pones como está abajo en el diagrama, estaría mal.
O sea, como lo ve el programador, digamos. Ah, claro, sí, porque vos Hay que pensás, ponerlo espera con que la voy a flecha. volver. Espera que vuelvo. Claro, sí, porque vos te estaría faltando la relación. Sí, sí, sí. Lo de abajo está mal. Lo que quiere decir es que cuando yo eso lo paso a programación, equivale a tenerlo así. Sí, sí, si lo pones así está mal. Directamente. Hay mucha gente que esto que está marcadito, que dice balance de dinero, también lo pone acá, además de tener la flecha, ¿sí? Y también está mal porque es como redundante. La flecha ya directamente te lo está diciendo, ¿sí? Fíjense, acá tenemos algún ejemplo más donde esta relación entre cuenta y cliente, cuando yo la programe, se programa de esta manera, ¿sí? La clase cuenta va a tener un atributo de tipo cliente, esperen que ahí se los marco, que sería este, y la clase cliente va a tener una lista o una colección de cuentas. ¿Sí? ¿Así se Acuérdense que- representan las colecciones con el corchete y el tamaño? ¿O Sí, así sí, se pero hace? esto que, claro, pero ojo que esto que están viendo acá es cómo el programador lo va a bajar, ¿eh? Eso no va en el diagrama. Acuérdense que lo que está en el diagrama es esto. ¿Sí? Esto es una forma de entender qué es lo que tenés que programar. Sí, sí, los corchetes representan así las colecciones. Pero ojo que eso que está marcado en azul no es una forma correcta de hacer el diagrama, ¿eh? Es como lo que el programador interpreta que es lo que tiene que hacer. ¿Sí? No metan Sí, la sí. pata porque si lo hacen así como está en azul, sin la flecha está mal. Pero bueno, es un poquito la traducción mental que uno realiza como programador. Bueno, y el tema de, fíjense que acá tenemos algunas relaciones más, el tema de la cardinalidad es muy importante. ¿Sí? Acá fíjense que podemos decir, ¿cómo leerían el primero? A ver. La relación entre profesor y departamento. Bueno, lo tienen explicado ahí, pero... Claro, lo dice abajo. Claro, fíjense, es importante, muy bien, que, digamos, yo digo, cuando voy de profesor a departamento, ¿sí? Cuando yo voy de acá para acá, activan estos números. Entonces yo digo, un profesor puede dirigir un departamento o ninguno, porque no todos los profes son jefes. ¿Sí? Por eso va 0 hasta 1. Ahora, cuando yo voy para el otro lado, cuando voy de departamento para profe, la relación es todo departamento tiene un profesor que lo dirige. Es lo mismo que decir tiene un director. ¿Sí? Siempre cuando ustedes leen estas flechas, las pueden leer de manera bidireccional, ¿sí? Para un lado y para el otro. Por eso que se pone esa palabra como aclaración. Fíjense el segundo. Todo profesor pertenece a un departamento. Eso lo leo de izquierda a derecha. Ahora, si voy al revés, fíjense que el asterisco les queda del otro lado. Entonces lo que estoy diciendo acá es, a un departamento le pertenecen 0, 1 o muchos profes. O ¿Sí? sea, el número queda como si tuvieras una flecha para ese lado nada más. El de Exacto, profesor queda como si fuera solo de profesor a departamento y el de departamento queda como si fuera una flecha para profesor. exacto. Pero un detalle, ya que estás nombrando eso, ojo con los signos y los números. ¿Sí? Si yo pongo el 1 es uno solo. Si pongo el asterisco es de 0 a infinito. Y si pongo un rango, va con los dos puntitos. ¿Sí? Es de 0 a 1.
Y después tengo los de acá abajo, que van de 0 a infinito, y este no admite el 0, digamos, va de 1 a infinito. ¿Sí? ¿Por qué no admite 0? Porque fíjense cómo tiene la aclaración ahí. Una cuenta tiene al menos un titular. Si no, no existe como cuenta. Si yo cuando creo una cuenta en el banco, tiene un titular o muchos, pero no puede tener 0 porque si no, no sería una cuenta válida, digamos. Pero bueno, con todo este tipo de números y de cardinalidades y de esta forma de indicar que son muy, muy fáciles de equivocarse, uno va a ir trabajando de a poquito cuando trabaje en un entorno real y ya busque que esta cardinalidad te represente. ¿Qué va a terminar representando esta cardinalidad? Cuando yo digo tiene muchos, que tengo que poner una colección. Ahora, cuando digo tiene 0 o 1, va un objeto, no va una colección. ¿Se entiende, no? Ahí termina impactando en el código. Sí, sí. Ojo con ese detalle que es importante, ¿sí? Cuando yo analizo esta cardinalidad como la estoy mirando acá, termina impactando en ese detalle. ¿En qué? O pongo una colección o pongo un elemento que represente ese objeto solo. Ahí es donde a mí me tira la pista para saber qué es lo que tengo que utilizar. Con respecto a la ubicación, si es, por ejemplo, bidireccional, ¿tienen que estar a la misma altura siempre? Vos decís si O tiene que porque, por estar... ejemplo, en el UML a veces pasaba que una clase te quedaba más abajo, la otra más arriba, No, en el no. BlueJ, por ejemplo. Es como vos decís, no tiene que estar en el medio, no significa O nada. sea, la flecha te dice todo, no necesita que uno Exacto. esté arriba, abajo, a la misma altura. En el lado que caiga, ¿sí? Acá están justito en el medio, pero porque esto es obviamente material de un libro, ¿no? Pero sí, es cualquier lado de la clase que le pegue, está bien. Sí, es interesante porque uno a veces piensa, le tengo que pegar a un lugar puntual o no, o ese tipo de cosas. Bueno, fíjense, acá tienen un ejemplo muy interesante con una ecuación y una clase de matemática que utiliza estos métodos. ¿Por qué les parece que esa relación está planteada? ¿Ven? Fíjense que es una flecha punteada. Porque La usa, flecha punteada, usa el método, porque usa los métodos de la otra clase. exactamente. La flecha punteada representa, tal como vos lo dijiste, la relación de uso. ¿Sí? No quiere decir que adentro tiene un objeto de la clase math ni nada, sino que usa métodos de esa clase. Porque esa clase, y como yo solamente le pego para consumir el método de la potencia y de la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, la flecha punteada indica eso, ¿sí? Relación de uso, como dice acá. Recurre, llama a dos métodos de la clase math, pero no genera una relación del tipo de tener atributos adentro o ese tipo de situaciones. ¿Sí? Así que bueno, ojo con Si este tuviera tipo muchos de... más métodos, ¿cómo decís cuáles los que toca? Porque vos fíjate que lo único que se representa ahí son los métodos que tocas. ¿Ves? La clase Pero math si estuviera mat, por ejemplo, con otros métodos, porque vos pusiste la clase en el los tenés que diagrama. nombrar. Ah, ok, ok. Sí, fíjate, la Arriba de la clase flecha, math, ¿no? claro, no, los tenés que nombrar acá adentro. Espera, que te lo marco. Acá. La clase math tiene como 100 métodos, no sé cuántos, pero más de 50. ¿Entendés? O sea, acá lo único que está diciendo es la ecuación para resolver su problema
va a usar de la clase mat esos dos métodos. Vos decís, si uso más, los tengo que nombrar. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Eso era lo que vos preguntabas o no? A ver. Yo decía, por ejemplo, que vos haces no sé, un diagrama entero de un proyecto y tenés, ponerle nomad porque tiene muchos, pero haces una clase que la hiciste vos y tiene varios métodos, pero por darte ejemplo, ecuación solo usa 2 de, no sé, de los 10 que tiene. ¿Cómo le decís que solo usa esos 2 o cuáles son? Claro, ponés tu clase y ponés los dos métodos nada más, como están Pero acá. tendrías que duplicar la clase en el diagrama. No, sí, ya me di cuenta dónde vamos. Lo que pasa es que cuando los diagramas son grandes, como yo a veces les cuento que, por ejemplo, el sistema guaraní tiene más de 100 clases, es imposible hacer un solo diagrama. Entonces se particionan en un montón de diagramas chiquitos, ¿sí? Y ahí sí se van repitiendo la misma clase que aparece en un diagrama, en el otro, pero es siempre la misma. Ahí te entendí a dónde voy, ¿entendés? Digamos, cuando los diagramas incluyen 2 millones de clases y se van conectando o se necesitan, se hace a veces tal maraña de flecha que se particionan en un montón de diagramas chiquititos. Y ahí sí, la misma clase te aparece en un montón de partes del diagrama general, ¿entendés? Porque si no sería imposible. Es como si ustedes agarraran y quisieran tener en una misma hoja el plano de un edificio de departamentos de, imagínense, de 20 pisos y que en cada piso haya 10 departamentos. Y que en cada piso los departamentos puedan ser de 2 o de 3 o de 4 ambientes. ¿Cómo se va a tenerlo todo en un mismo plano? Imposible. ¿Entendés? Entonces se hacen un montón de planos chiquititos. Con los diagramas es lo mismo. ¿Cómo haces? Tenés que hacer un montón de diagramas chiquititos, repetir los nombres de las clases y ahí lo vas trabajando. Pero sí, la verdad que se hace muy complejo. Y es muy complejo plasmar un diagrama con 100 clases, con 200, con 300. Se hace un quilombo de flecha, entonces por eso se particiona todo en partes más chiquititas. Y te digo más, a veces es muy difícil cuando armás el diagrama general entender algo. Porque tienen tanta cantidad de partes que se hace súper gigante. Pero bueno. Bueno, esperen que nos quedan algunas cositas más, que quiero mirar los dibujitos para que ustedes los entiendan. A ver si me quedó acá. Acá está. Acuérdense, algo importante en los diagramas. La relación de agregación. Esperen que me lo pasé para acá. Qué papa frita. Y de composición, que es el rombo. Creí que tenía los dibujitos, lo quería explicar con los dibujitos. Pero bueno, vamos a quedarnos. Esperen que vamos a quedarnos con un dibujito. Con este. Esperen que se me pasó. Ahí está. Bien. ¿Se acuerdan del concepto de composición y agregación? ¿Lo tienen escuchado? Algo me acuerdo. Claro, bien. Eso es lo único que necesitaba que digan algo, me acuerdo. Acuérdense que la relación de composición es, como lo tienen ahí en el dibujito, con el rombo pintado de negro adentro, o sea, con relleno. Y lo que implica es que la ventana, en este caso, se compone de todos esos elementos. Ahora, ¿qué pasa si estos elementos dejan de existir? Si deja de existir la ventana, perdón, el elemento compuesto, todos los que forman parte de ella automáticamente desaparecen. Eso significa composición, ¿sí? Si desaparece el elemento compuesto, todos los que están enganchados a él desaparecen. Este diagrama es una ventana de Windows, como lo están viendo ahí. Si desaparece la ventana,
te desaparece la cabecera, te desaparece el panel y te desaparece el scroll, porque ¿dónde va a quedar colgado? Eso significa composición. El diagrama, el rombo relleno. En cambio, agregación, por eso lo quería ver con el dibujito, agregación es como este caso, con el rombo sin relleno, y lo que significa es que un polígono tiene puntos. Ahora, si el objeto agregado, digamos, que es el polígono, desaparece, los puntos tienen vida propia, digamos, siguen existiendo porque quedarían como puntos sueltos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de hecho el objeto punto existe como algo en el plano. No pasaba lo mismo con el ejemplo de la ventana que se compone de un scroll, porque si no existe la ventana, no anda por mi computadora un scroll dando vuelta que no pertenezca a nadie. ¿Sí? Entonces acuérdense, composición, desaparece el compuesto, desaparecen todos los que están enganchados. Agregación, desaparece el objeto agregado, que en este caso es polígono, el otro objeto sigue teniendo vida propia, digamos, sigue dando vueltas por ahí y teniendo una lógica propia de funcionamiento. Bueno, y ya nos falta un detallecito más para terminar, que es el tema de generalización o de herencia, ¿sí? Donde en algunos diagramas lo dibujan con esta flecha y otros directamente lo hacen con la flecha recta que va sin hacer esta partecita del quiebre, ¿sí? Es la forma de representar la generalización o lo que llamamos siempre la herencia, ¿sí? Después, ¿ven? Cuando es 1 a 1 lo pueden hacer con esta flecha. Ahí está. Y acá tienen un diagrama más completo marcando las relaciones de herencia o de generalización y especialización. Acuérdense que le llama porque yo cuando voy para abajo especializo y cuando voy por arriba siempre voy teniendo un padre que es un poquito más genérico que lo que yo estoy trabajando. El resto de las diapositivas que les van a quedar colgando, bueno, ahí tienen algún ejercicio para hacer, pero más que nada tienen una pequeña explicación, que no nos interesa en la materia ni nada, de lo que son los otros diagramas que existen y que van a ver en el futuro de la carrera, ¿sí? Entre tercero y quinto van a ver estos diagramas, como ven acá, de caso de uso, donde bueno, tienen un montón de actores, si alguno lo quiere leer, por eso los dejamos, y bueno, y así tienen una explicación de todos los diagramas que hay. Pero concéntrese en el diagrama de clases, que es el único problema de la materia, ¿sí? Bueno, la clase que viene, directamente arrancamos con interfaz gráfica. La clase que viene arrancamos con interfaz gráfica y les diría yo que es la parte más linda, ¿sí? Porque van a aprender a todo lo que vienen haciendo en Java, que es bastante rústico, bastante de consola o bastante de ver código, código y código. Vamos a empezar a aprender cómo le ponemos un botoncito, cómo le ponemos algunos detalles muy interesantes a lo que estamos haciendo, ¿sí? Así que bueno, métanle con la práctica y nos vemos el jueves que viene. Profe, tengo una pregunta Sí. sobre la práctica. Este lunes no hubo por el feriado. Sí. ¿Cuándo explican el TP4? El que No le están- queda otra, Fede, que explicarlo el lunes que viene. Virtual Justo lo nos hace, agarró. ¿no? Claro, Sí, dijo que exactamente. lo va a explicar el lunes. Ok, ok. Sí, lamentablemente los lunes, viste, un día a veces que te caen un par de feriados, porque incluso creo que después nos cae el del 22 de noviembre también, pero ahí bueno, ya estamos en el final. Pero sí, ustedes ahora quedaron más atrasados que los chicos de Pergamino. Pero bueno,
se tendrán que ir poniendo al día con las clases de consulta y cómo puedan recuperar esa explicación, ¿sí? Profe, después te puedo hacer una pregunta en privado. ¿Sí? Sí, ahora cuando termine. ¿No? Te hago una consulta, Chino. El ejercicio 13 de la práctica 4 que venga a entregar, decía que teníamos que exponerlo, explicarlo, o qué sé yo, algo así en clase. ¿Cuándo lo haríamos eso? ¿Con Nelson? O... Eso lo hacen todos con Nelson los sábados. Buenísimo. Con él. Listo, entonces. Sí, sí, los de exposición o de corrección de los ejercicios los van manejando todos con los chicos de la práctica. Así que bueno, si no tienen nada más que preguntar, terminamos. Listo, Chino. Gracias. Bueno, yo ahora me quedo, no sé quién Listo, más profe. quiere. Gracias. Nos vemos.